Con sus disculpas, pero sin café a estas horas no soy persona. Bueno, la clase pasada recuerdo que empezamos a ver tentativas. No me acuerdo si la terminamos de ver o no. Creo que sí, pero voy a darle una repasada rápido por si algo no haya quedado claro. La tentativa que yo utilicé es la tentativa de homicidio. Sin embargo, he de nada más hacer el hincapié de que la tentativa aplica como una regla para todos los delitos, pues es la exteriorización de un comportamiento con el objeto de llegar a un determinado resultado. Donde podría llegar a no aplicar, o sea, hay excepciones, sí hay, es en delitos de naturaleza culposa, toda vez que lo que define a la tentativa es el ánimo de causar el daño. Por lo tanto, es doloso. Y aparte, hay delitos que son de peligro, y el delito de peligro, por su propia naturaleza, ya es la exposición del bien jurídico que se tutela sin que se haya transgredido. Como por ejemplo, ya vimos en las lesiones que existen dos formas de entender las lesiones. En la integridad física de la persona lesionada, pero aparte también en la salud, cuando la salud se ha visto modificada por un agente externo que alguien más provocó. Ok, por ejemplo, una persona que tenía VIH y contagió a otra persona con VIH a sabiendas de que se encontraba en esa condición de salud. Pero hay otro tipo de delito distinto, que se llaman delitos de peligro. En este tipo de delitos, lo que se sanciona es la puesta en el riesgo que afortunadamente no transgredió el bien jurídico y lo modificó, pero sí la persona tuvo toda la intención de poner en riesgo el bien jurídico. Claro, aquí el elemento subjetivo que se requiere para ese tipo de delitos de peligro es el a sabiendas, que exista una exteriorización de la voluntad, el conocimiento naturalmente, pero la voluntad también, para crear ese riesgo. Y lo que se sanciona es a la persona porque creó un riesgo que puso en peligro los bienes jurídicos que se tutelan. Afortunadamente no los transgredió, pero los puso en peligro. Entonces, ciertos delitos así están regulados, como el de peligro de contagio, disparo de arma de fuego, exposición de incapaces, entre otros. La tentativa es cuando se realizan todas las exteriorizaciones del comportamiento con el objetivo de transgredir el bien jurídico, pero por causas externas de la persona que está provocando todo para obtener el resultado, por causas externas a esa persona, no se concreta y no se transgrede el bien jurídico. Es distinto, ¿sí? Como se darán cuenta, es muy parecido, pero hay estas distinciones. La tentativa aplica para casi todos los delitos, salvo excepciones. Culposos, que son poquitos, daños, lesiones, homicidios, o algunos delitos que son de puesta en peligro. No se transgrede el bien jurídico, pero su sola exposición es sancionable. ¿Bien? Por ejemplo, en disparos de arma de fuego, no es como que yo te encañoné y te disparé, porque entonces estaríamos hablando de una tentativa de homicidio. El disparo de arma de fuego es el solo hecho de detonar un arma de fuego de forma injustificada, es el disparo de arma de fuego. Por supuesto, con conciencia y con la voluntad de hacerlo. Pasa mucho cuando hay alguna festividad, Año Nuevo, por ejemplo, y las personas en ciertas regiones tienen la tradición de tronar sus pistolas con dirección al cielo. Pero pues ese proyectil naturalmente va a bajar y es un riesgo que pone a todas las personas que se encuentren a su alrededor. Es allí donde se sanciona el comportamiento. Puede que a nadie lesione, pero la sola puesta en peligro del bien jurídico
tu vida o tu integridad corporal o tu patrimonio que se vaya a dañar, es la que se sancionará. De ahí que se sanciona como peligro. En la tentativa nuevamente es, yo realizo todo, alguien me lo frustra y no lo logré. La misma persona víctima, una persona tercera, o las mismas circunstancias de mi alrededor, mi ambiente, entorpecieron el acto y no se dio, ¿sí? Quiero detonar el arma de fuego, pero se me traba y ya no detonó el proyectil, por lo tanto, pues no hirió a la persona. O le disparé, pero la persona esquivó el balazo. Yo lo quería matar, pero pues se hizo a un lado, ¿sí? Es una conducta externa a su voluntad. Pero la intención es la que se sanciona en la tentativa. Aquí, bueno, lo voy a ir rápido, porque ya lo vimos la clase pasada, entonces no voy a irme como muy a cada uno de los elementos, simplemente destacar que es el dolo, la esencia característica de la tentativa, y que es una regla de modalidad de delito que aplica para casi todos los delitos. Van a ver en ciertos delitos cómo voy a invocar la tentativa para que la chequen en cuanto a su reglamentación que ya viene aquí descrita, ¿sí? Pues todo esto ya lo hemos visto en cuanto a otros delitos, entonces no quiero ser ocioso. Me lo voy a saltar, como si ya lo llegamos a ver. Recordar nada más, esto sí, que en la tipicidad la tentativa no es per se, necesita de un delito para que pueda ser tentativa. Tentativa de, y ya, robo. Tentativa de lesiones calificadas. Tentativa de homicidio. Tentativa de feminicidio. Tentativa de violación. Lo que se les venga en gana, ¿sí? Pero necesita ser un delito principal y que este sea el accesorio, pues este solo es el grado, ¿sí? Por ejemplo, homicidio en grado de tentativa, violación en grado de tentativa, cosas así. Ejerció violencia física, pretendía realizar el acto coital, pero por causas externas a su voluntad no concretó el acto coital, pero sí generó las violencias y sí hubo un abuso sexual y el acto coital no se concretó por causas externas a la voluntad de la persona. Entonces, violación en grado de tentativa es un accesorio, diríamos en derecho civil, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo principal aquí es el delito y ya lo accesorio sería el grado de tentativa. ¿Bien? Bien. Vamos a brincarnos todo esto. Aquí en elementos objetivos, como podrán ver, si bien en el bien jurídico pues estoy usando el homicidio, entonces el bien jurídico sería la vida, si fuera robo sería el patrimonio, etcétera. Si fuera la violación sería la libertad psicosexual, pero lo que quiero destacar no es el bien jurídico protegido que ven en los elementos objetivos, sino el resultado. En cuanto al resultado, los delitos que pudieron constatar anteriores son la destrucción de la vida. En este caso, estamos hablando de la puesta en peligro, como también lo es los delitos que hablé antes, que no son una tentativa, pero que son también puestas en peligro. Contagio, exposición de menores, disparo de arma de fuego, son los más comunes, por eso son los que más les menciono. Alma levantó la mano, te escucho, Alma. No sé si estás hablando, Alma, pero no te escucho, pero veo que tu mano está levantada. Solo para decirle que no están saliendo ya las láminas. Ah, no están saliendo las láminas. ¿Por qué será? Voy a volverlo a configurar aquí. Y fíjate que me aparece aquí dejar de compartir. No entiendo. En fin. ¿Se está volviendo a compartir? Ahora sí, dice tentativo de homicidio. Muy bien, cuando pase eso, suplico que me lo digan. ¿Saben qué creo que es? Lo que pasa es que estoy utilizando dos aparatos, la laptop y el celular. En el celular estoy hablando y estoy proyectando la cámara. En la laptop estoy
proyectando las diapositivas y grabando, porque si lo hago en el mismo equipo todo, por alguna razón se traba en Skype. Es como una debilidad que tiene Skype. Entonces, por eso estoy haciendo estas maniobras. No vienen aquí el escenario que tengo para poder darle la clase. Pareciera que me dedico a dar TikToks con tanto que hay aquí, pero pues no. Si vuelve a pasar, suplico me lo compartan para nuevamente moverle aquí. Bueno, resalto entonces en esta lámina que tenemos vista actualmente, en la de resultado, dice puesta en peligro concreto con la probabilidad de destrucción y ya del bien jurídico tutelado. Con la probabilidad, quiere decir, a diferencia de una posibilidad que es muy remota, la probabilidad se establece que existen unos altos grados de que esto ocurra. Por eso es probable. Estadísticamente es muy probable en razón de todo lo que se maquinó para poder obtener un resultado. No es lo mismo que yo dispare a una persona y el proyectil tenga una dirección cercana a donde se encuentra posicionada una persona, a que yo dispare el proyectil en el cielo. Si yo disparo un proyectil en el cielo, es una posibilidad, las probabilidades son muy remotas, pero si yo estoy señalando un arma de fuego cuyo proyectil está dirigido hacia donde se ubica una persona, es mucho más probable que le hiera. Entonces, no necesito que lo hiera, sino que existe el alto grado de probabilidad de que le haya herido. Si le hirió, no estamos en tentativa. Si no le hirió, entonces estamos en tentativa. Aunque podríamos estar en una tentativa de homicidio y sí le dio, pero generaron lesiones. Pero el objetivo sí era, sí era el homicidio, solamente que se quedó en lesiones, nada más que por el grado de acción empleada para obtener un resultado, el resultado que se desea cuando tú le disparas un arma de fuego a otra persona no es lesionarle, sino es privarle de la vida. No se concretó por causas externas a la voluntad de la persona que detonó el arma de fuego, pero sí existe un alto grado de probabilidad de destruir el bien jurídico, que si yo le disparo a una persona y por suerte no se murió, pero yo le disparo, es un alto grado de probabilidad de que muera. Puede que no, por eso es probabilidad, no es certeza absoluta. Fuera certeza absoluta, pues no estamos en tentativa, ¿va? Es un elemento ahí que quiero resaltar, como para que lo tengan clarísimo y puedan ustedes distinguir tentativas de otros delitos que no son tentativas y de ciertos delitos que ya los mencioné, que son por su propia naturaleza de peligro y no tienen tentativa, pues su propia naturaleza ya es de peligro. Bien, entonces me voy a brincar todo esto porque ya lo vimos. Aquí nada más su elemento subjetivo imperante, dolo. Debe de existir el dolo. Y un dolo directo, cuya intención sea provocar, causar daño, pero que no salió por otras razones. Voy a brincarme todo esto porque ya lo vimos. Según yo, si algo queda de duda, les escucho. Esta regla pues aplica para casi todos. En cuanto a la culpabilidad, no sé si ya se percataron, pero la he estado repitiendo porque aplica todo lo que tiene que ver con inimputabilidad, que es la incapacidad que yo tengo a una persona de reprocharle algo y hacerle de su conocimiento que existe una investigación en su contra, como sería la imputación. La inimputabilidad es que por su propia naturaleza la persona no es susceptible de que se le impute un delito, porque no tiene la capacidad cognitiva desarrollada suficiente. Y aquí las hipótesis, pues es una persona que es menor de 12 años, una persona que de plano tiene una enfermedad mental que le impide un procesamiento normal de su sistema cognitivo, o sea, con el que comprende y entiende todo. Y pues una específica es si de forma transitoria se encontraba la persona drogada, se encontraba la persona en alguna especie de trastorno, en algún tipo de fobia que le ocupó en un momento determinado y por eso incurrió o no realizó un comportamiento que era demandado por la ley. Acuérdense de la comisión por omisión.
claro, deberá demostrarlo. Reto para el defensor, porque a diferencia de la absoluta, que es un poco más fácil, la específica, pues si es transitorio, tendría que revisar antecedentes para establecer que sí existían secuelas en registros anteriores y se pueda presumir de manera muy razonable que como la persona sí que padece de ciertos trastornos, pero son transitorios, pues existe un alto grado de probabilidad en atención a su comportamiento desplegado cuando se sucedió el hecho que se encontraba en uno de esos tránsitos de trastorno mental. Será un trabajo del defensor, no de la persona que acuse. Entonces, bueno, reto para los defensores. La verdad es que está muy complicado. Conciencia de la antijuridicidad, o sea, que la persona tenga conocimiento que aquello que está realizando es contrario a derecho. Para la tentativa, naturalmente, porque existe el dolo, por lo tanto no aplica. La conciencia de la antijuridicidad, ahorita que veamos delitos de robo, verán cómo ahí se aplica. Que sería el error de prohibición, que puede ser vencible o invencible, ya lo irán viendo. Y exigibilidad de otra conducta, no aplica para la tentativa, porque el deseo de la tentativa es realizar la conducta. Y la exigibilidad de otra conducta es, pues, primero que se actualice para efecto de hablar de culpabilidad. De todas las opciones que tenías para realizar, elegiste la conducta ilegal. Por eso es exigibilidad de otra conducta. Te exijo que te conduzcas con un comportamiento que no sea contrario a derecho. Sin embargo, teniendo esa opción, tú quisiste transgredir. Por eso te reprocho. La antítesis sería la no exigibilidad de otra conducta, que es cuando no tenías manera de hacer algo diferente, ya sea porque te encontrabas en un temor fundado y de esa forma no había opciones, ya sea porque te encontrabas en un estado de necesidad exculpante, no había opciones, tenías que tutelar tu bien jurídico. Vamos a poner un caso excepcional, se encuentran varados en una lancha, ya llevan más de 30 días pues sin comer, bueno, no 30 días, denle unos 15 días sin comer y son 2 personas que se están muriendo de hambre y nomás no hay nada para comer. El estado de necesidad disculpante es, perdón, el estado de necesidad justificante es cuando yo transgredo un bien jurídico de menor valor tutelando uno de mayor valor, como fue el ejemplo que usamos de romper un cristal para sacar un bebé porque necesitaba salvaguardar la vida del bebé. Estoy dañando un bien jurídico de menor valor, el patrimonio, por salvaguardar uno de mayor valor, la vida. Eso es el estado de necesidad justificante que aplica en las causas de justificación. En la culpabilidad, en la exigibilidad de otra conducta, como elemento negativo es el estado de necesidad exculpante. Y en el estado de necesidad exculpante es cuando me veo en la necesidad de tutelar mi bien jurídico transgrediendo un bien jurídico del mismo valor. No tenía otra opción. Por eso es que aplica como un elemento negativo de la exigibilidad de otra conducta. La exigibilidad de otra conducta, por su propia descripción literal, te refiere a otra conducta. Hay opciones. Cuando hablamos de la no exigibilidad es que no hay opciones para tutelar tu bien jurídico. Si se encuentran varados y tienen mucha hambre y tienes que salvaguardar tu vida y lo que queda es aplicar el acto de canibalismo, pues lo vas a tener que aplicar. No lo quieres, no lo deseas, pero pues lo que tenga que ser para subsistir y tutelar tu bien jurídico, ¿sí? Es un caso súper radical, pero acuérdense que en el derecho, y sobre todo en el derecho penal, que tiene el principio nullum crimen, nulla pena sine lege, no es delito, no va a haber pena, si no hay previamente una ley que lo describe de forma explícita, de ahí la tipicidad. En la naturaleza de este tipo de derecho penal, debemos de prever todas las hipótesis posibles para en el caso de que se puedan dar. Y aunque yo estoy dando un ejemplo difícil de que se concrete, no es imposible, ¿va? Por eso el legislador y pues los teoristas así lo abordan y es sensato. En fin, para el caso de la tentativa, no hay forma. La tentativa es el dolo, es la decisión, es la voluntad de transgredir, por lo tanto, sí es
una conducta unilateral que tiene más opciones para realizar otros comportamientos, pero elige el comportamiento penalmente relevante. Bueno, nos vamos aquí. La prisión será descrita en la legislación estatal y no se aplica la exclusión de la pena para la tentativa. No hay. Bueno, solo que la misma de siempre, la genérica, ¿no? Si la persona se daña más de lo que provocó, ya no, pero es muy raro que pase. Realmente no, son hipótesis, pero no, casi no pasa. Bueno, me quiero ir con lo que nos ocupa la clase del día de hoy. Vamos a hablar ahora de delitos contra el patrimonio. En el derecho civil, nosotros tenemos ya nociones de qué es el patrimonio. Lo describe como los derechos reales, derechos sobre las cosas. Los derechos personales tienen que ver con un hacer, no hacer, un dar o no dar algo, o sea, acciones de los seres. El derecho real tiene que ver sobre cosas, y en estas cosas que pueden ser propiedad de una persona, puede existir una transgresión que sea a mi esfera económica y jurídica, naturalmente, que me termine por empobrecer de ese patrimonio que yo tenía. Si yo contaba con cierta cantidad de relojes y de repente cada reloj estaba evaluado en una determinada cantidad de dinero considerable y llega un ladrón a mi casa habitación y usurpa de mi habitación mis relojes, pues transgrede mi esfera patrimonial, porque ese enriquecimiento que venía implícito en cada uno de esos relojes dejó de existir materialmente. Ya no cuento con esos relojes que para mí también representaban un valor que puede ser traducido con dinero, y que en el supuesto de que yo lo llegara a requerir en dinero, pues podría llegar así a darse la situación. Podría no, podría simplemente quererlo obtener como un objeto materia del que yo dispongo a mi libre voluntad y que es un instrumento más para mi quehacer del día de forma personal, y por lo tanto el que se me prive de ese derecho que yo obtuve de la forma lícita que haya sido, pues naturalmente será susceptible de este tipo de delitos. Aquí vienen tres, que son los más populares: robo, abuso de confianza, fraude, delitos contra el patrimonio. Destacaré uno que no viene aquí, que de forma posterior veremos, que se da mucho, es muy típico, es el delito de daños. No viene aquí en este apartado porque los daños no está regulado en todos los códigos penales, porque también lo puede tratar el Código Civil. Ya ven que en el Código Civil se puede también demandar daños y a veces perjuicios, que son cosas distintas. Los daños es sobre el valor de la cosa y los perjuicios es la privación de un ejercicio de derecho que tenía como objeto pues algún tipo de beneficio. Ese es el perjuicio. En cuanto a derecho penal, los que sí están homologados por todos y cada uno de los códigos penales vigentes para cada una de las entidades federativas, pues son estos: robo, abuso de confianza y fraude. Viene ahí referido como términos muy sustanciales que habremos de entender por cada uno de ellos, sobre todo para distinguirles, y nos vamos a ir al estudio de cada uno de estos. ¿Con qué objetivo? Primero, identificar cuando estamos hablando de un robo, de un abuso de confianza y de un fraude, y también para que no haya una mala interpretación, porque esto pasa con la ciudadanía, espero no pase con los juristas y las juristas, que me confundan un abuso de confianza con un incumplimiento de obligaciones de naturaleza mercantil o civil. Un fraude que tenga que ver con que no se me proporcionó un determinado servicio o un determinado objeto con determinadas características. Todo esto tiene que ver con un incumplimiento de obligaciones que se hayan pactado en algún contrato o algún convenio, y que tras su incumplimiento, pues lo que habrá que hacer es demandar la rescisión, la nulidad de ese pacto,
para efecto de que se le restituya, incluso que se le puedan erogar alguna reparación por perjuicios causados por aquel derecho que pudo adquirir de la forma legal y legítimamente celebrado, y que, pese a que lo celebró, una parte incumplió. Eso es, por la vía civil o mercantil, un incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. El abuso de confianza y el fraude tienen una lógica totalmente distintas. Y esto yo lo veo mucho porque de repente los abogados, yo no culpo a la ciudadanía que viene y denuncia, porque la ciudadanía no es obligada a ser perito de derecho. Pero considero que las y los abogados sí, para eso nos preparamos. Entonces sí, como tener claro qué es una cosa y cuál es su alcance y qué no es, y que no estamos en la vía legal correspondiente y por lo tanto ni vamos a llegar al resultado que deseamos y solo vamos a alargar un procedimiento sin tener, pues, resultados, porque no es delito. Entonces, bueno, robo, el activo, la persona que va a robar, sustrae, se apodera, el objeto, cualquiera, es genérico, de la víctima o titular sin su autorización. Objeto, mueble, no objeto inmueble. El inmueble, por ejemplo, una casa, un predio, no entra como un objeto mueble. Ahí se considera un objeto inmueble. Esto viene referido en el Código Civil. Y el delito que se actualiza es un delito de despojo, que es cuando de forma violenta yo privo del ejercicio de acceder libremente a un espacio en el que se podía acceder previamente a la transgresión de ese derecho sobre disponer de algún tipo de inmueble. Sería un despojo. En el caso del robo, estamos hablando de cualquier objeto mueble, incluso una unidad vehicular, pero es esa la distinción, ¿sí? Un objeto que no se encuentra fijado sobre la estructura del inmueble. Perdón, que no se encuentra sobre el suelo. Un inmueble se encuentra fijado sobre el suelo, por lo tanto no se entra como robo. Entonces, bien, víctima o titular. ¿Por qué dice víctima o titular? Porque puede ser una persona física que sea la que directamente se haya visto transgredida en su patrimonio, o puede ser una persona moral que se ve transgredida en su patrimonio. Imaginemos que una persona roba algún objeto de un Walmart. Walmart no es una persona física, por lo tanto no es una víctima, es una persona ofendida, ¿sí? Ofendida y como persona moral, porque lo que se transgredió fue el patrimonio de esta persona moral. Las personas víctimas son las personas que de forma directa resienten la transgresión, ¿bien? Sin su autorización. Nosotros por autorización habremos de entender consentimiento. Y en derecho civil ustedes ya conocieron cómo se expresa el consentimiento. Hay mejores maneras que otras. Un consentimiento tácito es cuando de la simple interacción se presume la autorización. Existe el expreso, que es la manifestación, ya sea verbal o escrita. Por ejemplo, un clic en una computadora, mi expresión de decir que sí, una llamada telefónica, cuando pido, no sé, una pizza, lo que sea. Y pues escrito alguna firma, que estoy celebrando algún contrato, estoy expresando mi voluntad. Pero existe otra, que es el consentimiento escrito-formal. Ese consentimiento escrito-formal es aquel que se demandan cierto grado de formalidades para poder presumir el consentimiento, la voluntad, la libertad de vicios, la no mala fe y también la asistencia técnica dirigida para la celebración de cierto tipo de pactos, como una compra de una unidad vehicular, una compra de acciones, la celebración de alguna apertura de cuentas bancarias, alguna herencia, donación, cualquier transmisión de dominio,
o la adquisición de alguna deuda como financiada, por ejemplo, de algún préstamo o de algún, depende de la naturaleza del préstamo, porque hay préstamos que se escrituran, hay préstamos que no se escrituran, que podría ser solo uno expreso, pero hay unos que por su naturaleza, por el costo tan elevado, se escrituran. Ya ven que, por ejemplo, la celebración de cualquier tipo de acta constitutiva, pues es escriturada por la naturaleza de las obligaciones que se contraen y la derivación de obligaciones que también se derivan, que se esparcen. Y claro, la naturaleza de la razón social que se vaya a estructurar en el acta constitutiva. Total, existen diferentes tipos de consentimientos formales que pues nos harán sabedores de quiénes son las personas que están en esos momentos otorgando su conocimiento y su voluntad para hacer o no hacer algo. En el caso del robo es la expresión de ese consentimiento también en esa tesitura. No basta con un sí. Ejemplo claro. Ahí se alcanzan a ver, no sé si todavía se ve la lámina, espero que sí. Ahí se ve un hombre y una mujer. Imagina que son pareja, están muy enamorados, pero no están casados. Y él tiene mucho dinero, le va bien, y le regala a ella una unidad vehicular. Como la saca él a su nombre de la agencia, pues se lo dan a su nombre, la factura está a nombre de él. Él materialmente le da la unidad vehicular a ella y verbaliza que le otorga esa unidad vehicular, le expresa su consentimiento. Bueno, aquí, si por alguna mala suerte, él se separa de con ella, porque él encontró a alguien más y es un idiota y pues ya se enamoró de alguien más. Lo que va a pasar es que le va a pedir la unidad de vuelta. Ella no se lo va a devolver porque está indignada y ella le va a recordar a él que él se lo regaló a ella. Ok. Aparentemente, y estaría de acuerdo con ustedes si así lo ven, estamos frente a un abuso de confianza. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero él va a ir al Ministerio Público y él va a denunciar un robo de vehículo. Aquí el problema es que ella, cuando sea detenida, porque ya su unidad vehicular fue dada de alta como vehículo robado y por lo tanto ya va a aparecer en Plataforma México, y ya cuando cruce alguna unidad vehicular, perdón, esa unidad vehicular con sus placas, algún arco de seguridad, y se active el arco de seguridad, inmediatamente las unidades patrulla de la policía le den persecución porque se trata de una unidad vehicular con reporte de robo. Ella va a referir, no es reporte no es robado porque a mí me lo dio, tarara, va a dar su cuento que ustedes ya saben. El problema es que ella no va a tener medios para poder acreditar la propiedad, porque el medio idóneo para acreditar la propiedad es la factura, que como ustedes sabrán, hay de dos. O la factura se expide a nombre de la persona propietaria, o en su defecto, debe de quedar debidamente endosada la factura a nombre de la nueva persona titular de ese bien material. Si la factura no está endosada a nombre de esa persona, entonces legalmente no es la persona propietaria. Por lo tanto, no puede demostrar que se otorgó un consentimiento. Y como no puede demostrar el consentimiento, pero sí el ejercicio de un bien jurídico que es ajeno a ella y que no hay manera para demostrar que lo obtuvo de una forma lícita,
pues se puede, en apariencia, podría ser robo. Ustedes y yo sabemos que no, pero cuando él se asesora y con un abogado, el abogado le va a decir, no, pues tú di que te lo robaron, que ella lo sacó de tu garage, porque ella también tiene una copia y pues te lo robó. Así es como le hacen los abogados. Y lo peor es que sí va a tener manera para poder aparentar ser un robo y tiene todos los elementos para el robo de unidad vehicular. Así que en flagrancia no estaríamos hablando de robo de vehículo, pero sí de robo equiparado de vehículo porque está conduciendo ella un vehículo que se cuenta con reporte de robo. Ese sería el detalle, ¿sí? Al final del día es robo. Por lo tanto, de ahí la relevancia de los consentimientos. Sí, es muy relevante. El abuso de confianza. Chéquense por qué les dije ahorita que parecía abuso de confianza. La descripción. La víctima entrega un objeto al activo. Cualquier objeto, no describe alguno en específico. Como insisto, objeto mueble, no inmueble. Bien, la víctima, la persona propietaria del bien, se lo entrega de forma consciente y voluntaria a la persona activa, o sea, a quien no se lo va a devolver. En forma libre y voluntaria. Una finalidad, elemento subjetivo. Con la finalidad directa e inmediata. El activo la recibe con la intención de cumplir la finalidad, la razón de ser por la que se lo está entregando. Pero, posteriormente, cambia esa intención y la distrae del fin legítimo por el que la adquirió. Aquí el elemento que hace que se transforme en un abuso de confianza es que cambia de intención y distrae el fin legítimo por el que la adquirió. En derecho civil, aquí hay que distinguirlo porque luego hay mucha confusión, hay un contrato llamado comodato. En el comodato, yo te otorgo un derecho de usufructo, no te otorgo un derecho de propiedad, pero sí de uso y disfrute de un algo. Puede ser un bien inmueble o puede ser un bien mueble. Un bien inmueble, bueno, te presto una casa, te presto un terreno, te presto una parcela para que la trabajes. No te la estoy regalando, no te la estoy vendiendo, te la estoy prestando. ¿Bien? Te la estoy rentando si tengo mochada. Pero estamos hablando de comodato. Bien. Incluso un comodato de mueble. La refresquería Coca-Cola, por ejemplo, o la refresquería Pepsi, que entregan refrigeradores a tiendas con el objeto de que allí se refrigere el producto que va a traer la Pepsi o la Coca-Cola. Están entregando el objeto con un fin legítimo. Una parte que entrega, una parte que recibe y dispone del objeto, sin necesidad de pagar por el objeto. Con un fin legítimo, el uso bajo ciertas condiciones pactadas en el contrato de comodato. Hasta el momento parece que cumple con las características del abuso de confianza. La víctima entrega un objeto, el refrigerador, por ejemplo, en forma libre y voluntaria. La empresa Coca-Cola, como persona moral, lo entrega a través de sus representantes legalmente autorizados con una finalidad directa e inmediata. La finalidad la tenemos clara, ¿no? Que refrigeren ahí el producto y que esté naturalmente pues a exhibición. El activo la recibe, sería la persona dependiente de la tienda, con la intención de cumplir la finalidad, o sea, con la intención de disponer del refrigerador y servirse de él para lo que se pactó. Por eso dice cumplir con la finalidad. Todo tiene cara de comodato, pero ahí estamos, donde ya entraría el abuso de confianza. Si no pasa esto, entonces no estamos en un abuso de confianza. Posteriormente, o sea, una vez que ya se concretó aquello, cambia esa intención, naturalmente la persona que tiene el objeto,
y la distrae del fin legítimo, o sea, hace otra cosa que no sea la que se pactó. Entonces aquí puede haber dos cosas. Ustedes tienen la posibilidad de denunciar el abuso de confianza porque efectivamente está disponiendo del bien de una forma completamente diversa al fin pactado, por el que se otorgó la cosa para su tenencia, nada más, no para su propiedad y libre disposición, sino para su tenencia, y luego la persona ya no lo entrega, ¿sí? Cuando la persona se lo reclama, que se lo entregue, ya no se lo entrega naturalmente, porque si se lo entrega, pues no se está usando la confianza. Pero el problema es que no se lo entregue, que lo retenga. Entonces allí estamos en un abuso de confianza, porque ya estoy privándote de ese objeto mueble que era tuyo, que tú con confianza me lo entregaste, estás viendo que no estoy cumpliendo lo pactado, me lo pides de vuelta y yo no te lo devuelvo. Ya sea porque lo vendí, ya sea porque me lo quiero quedar, pero no te lo devuelvo. Si simplemente estoy incumpliendo con lo pactado y te lo devuelvo, no estamos en un abuso de confianza, estamos en un incumplimiento de obligaciones celebradas en algún contrato. Y podría haber una rescisión de contrato y algún tipo de indemnización que haya previsto la cláusula como una penalidad. Entonces hay como un límite así muy delgadito de lo civil y mercantil de lo penal. Lo penal es que sobre eso que se tenía que hacer y no se hizo, yo pido mi objeto de vuelta porque pues, es mío, pero no se me devuelve, teniendo que devolvérseme. Entonces me veo mermado en mi patrimonio porque no puedo disponer libremente de lo que era mío. Y en el caso del derecho civil, sí se me devuelve, pero como incumplí, puedo tener algún tipo de penalidad. Ya acuérdense que existe el principio pacta sunt servanda, las partes obligan hasta donde las partes quieran. Y por último, el fraude. El fraude que no es lo mismo que un enriquecimiento indebido, que es civil. La víctima entrega el objeto al activo, cosa o dinero, ya que se encuentra en una falta creencia de la realidad. O sea, de lo que es cierto, la víctima desconoce por error, mala fe o porque la verdad ignorancia también puede ser. Y aquí el otro hipótesis, o el imputado la engaña para que se la entregue. Aquí se da mucho, no sé allá de donde sean ustedes, aquí se da mucho ese tipo de delitos de fraude. Por ejemplo, hay muchas formas, pero les voy a poner uno que observo mucho. Como les dije, soy agente del Ministerio Público y pues entre mis cosas pues me dedico a investigar delitos. Entonces, el que ha llamado más mi atención es, hay dos que están pasando mucho y se están sirviendo de las redes sociales. Por medio de las plataformas como Facebook, se publican objetos que supuestamente se están vendiendo. Las personas pues son desconocidas, entonces se escriben entre dos desconocidos para pactar una compra y venta. La mecánica empleada aquí es que se dispone de un vehículo que puede que ni siquiera tenga conocimiento, como una autoridad mediata, acuérdense, un instrumento, que es el caso de los Didi o los Uber, acá donde yo soy, Colima. Entonces, la persona que tiene el objeto, que está vendiéndolo, lo deja sobre el Uber para que sea entregado a cierta persona que supuestamente lo está comprando. Para poder dejar el objeto dentro del Didi o del Uber, la persona que está vendiendo el objeto le pide a la persona compradora que le mande un screenshot con la transferencia realizada por lo que sea que hayan pactado la venta.
Y el truco está aquí en que la persona compradora tiene ya previamente el screenshot y nada más con edición de computadora va quitando detalles, datos de quien debe recibir el dinero y agrega datos de la cuenta bancaria de la persona que está vendiendo. De forma que cuando el vendedor recibe el screenshot, pues le aparece ahí que el comprador ya realizó el pago, pero es una imagen editada. Entonces el vendedor deja el objeto sobre el Didi se va o el Uber se va a cierto punto a entregar el objeto. Y como suele pasar con los bancos, no aparece reflejado luego el recurso transferido. A veces se tarda un poquito. ¿Pero qué creen? Pues que nunca va a aparecer porque nunca realizó la transferencia, porque en realidad era una screenshot editado. Por lo tanto, la persona víctima entrega un objeto al activo. Aquí, para esta dinámica, es una autoría mediata, se sirve de uno como un instrumento. ¿De quién? Del Didi o del Uber. Instrumento. El Didi y el Uber no tienen que saber que están siendo instrumentalizados para el delito. Si supieran, son cómplices o coautoría, recuérdenlo. Entonces, estamos hablando ahorita de que de verdad no sabían nada, entonces es una autoría mediata. El autor se sirve de un instrumento, el Didi o el Uber, para lograr su objetivo. La víctima entrega el objeto, el que ustedes quieran y se les ocurra que anda vendiendo, al activo, a la persona que transgrede, ya que se encuentra en una falta creencia de la realidad. Aquí en falta me parece que lo que quise poner era falsa. Se me habrá ido la P en lugar de la S. Falsa creencia de la realidad. Yo veo el objeto que expone que ya se me realizó y pues opero en consecuencia. O el imputado engaña para que se le entregue. También aplica. El imputado maquina la realidad, la altera la realidad para que pareciera algo que en realidad no es. Y la víctima confía en el imputado, en la persona perpetradora, pues, y por eso opera de forma de buena fe. Ya luego descubre, pues, que no fue así. Entonces aquí hay un empobrecimiento por parte de una persona, una merma en su bien jurídico consistente en el patrimonio, y hay un enriquecimiento por parte de una persona que es la sujeto activo, donde entre ellos nunca hubo ningún tipo de intercambio de nada, sino que simplemente fue él quien le otorgó al otro, pero el otro, el que tenía que intercambiar dinero por el objeto que recibió, nunca entregó nada, ¿sí? Todo lo manipuló. Es ahí la diferencia con el fraude. El fraude es servirme del error de una persona para enriquecerme. El otro ejemplo que quería darles, y se los comparto para que no vayan a ser víctima ustedes o alguna persona conocida por ustedes, se da con ciertas aplicaciones que son supuestamente de préstamos. Está muy usado en estos momentos. Aquí lo que está pasando es que te piden ciertos detalles, incluso te mandan políticas de privacidad para que las aceptes. Lo que no te das cuenta es que están permitiendo que accedan a tu teléfono celular por conducto de una aplicación o una liga. Y todo tiene la apariencia de una plataforma app aparentemente seria, pero solo es en apariencia. Para que tú pidas un préstamo y te piden detalles, datos, se hacen los difíciles, para que tú creas que estás haciendo un trámite pues normal, pero en plataformas, apps. ¿Cuál es el truco aquí? Pues que una vez que tú solicitas el préstamo, aquí hay de dos. O te envían el dinero que solicitaste menos
alguna comisión o IVA o algo, siempre le restan algún interés, o de plano no te mandan nada. Pero luego hay cobradores que están buscándote para cobrarte el dinero. Y depende de cómo lo manejen, es qué tanto puede llegar a desarrollarse este delito, porque hay quienes simplemente, los cobradores refieren que eventualmente se va a ver proyectado, pero es que como se trata de un banco internacional, porque es nuevo, se tarda un poco en aparecer, pero que es importante para vida de que no se vaya a congelar la transferencia, que empiecen las aportaciones del préstamo que se otorgó. Entonces la persona empieza a pagar un dinero que todavía ni siquiera recibe y a saber si lo va a recibir. Y luego pasa de que si ya pagó, si hizo su primer pago, luego le vuelven a hablar para decirle que no está reflejado ningún pago y que lo haga por otra manera, en un OXXO, SPAY, porque no hay manera de poder rastrearlo como lo es en una cuenta bancaria que tiene movimientos bancarios, que hay bancos, que hay cámaras, que hay toda una serie de formalismos. Con las cuentas SPAY es mucho más complicado darle persecución al dinero y por lo tanto darle persecución a las personas perpetradoras. Y en el peor de los casos se vuelve una extorsión tal cual, porque le refieren, no te prestamos un dinero, pero no me ha aparecido el dinero, bueno, nosotros se lo prestamos, eventualmente te va a aparecer, pero tienes que estarnos pagando ahorita, si no vamos a quemarte con tus contactos, porque nos dice acceso a tus contactos, y vamos a estarte publicando en tus contactos de WhatsApp que eres una deudora o que eres una ladrona, hasta en el peor de los casos te vamos a mandar a algún líder de plaza porque tenemos conocimiento de quién es tu mamá, quiénes son tus hijos, pues porque también Facebook, ¿no? Luego la gente publica toda su vida personal allí y se pone de pechito. Y también, pues, si tiene el nombre de la mamá en alguno de los contactos, pues rápido, sacar el nombre de la mamá es rápido. Si a eso se dedican los grupos delincuenciales, pues lo van a hacer bien, al final le están ganando dinero. Pero se están sirviendo del engaño de otras personas para transgredir su patrimonio, en este caso económico, y enriqueciéndose indebidamente estas personas del patrimonio de la víctima. Entonces, de ahí va el fraude. Es un pacto que se supone que tenía algún tipo de beneficio para la víctima y no hubo ninguno. Solo hubo beneficio para la persona activa, pues engañó a la persona víctima. Esto es el fraude. ¿Bien? Podría darse el caso de que celebras un contrato, el contrato adquiriría fuerza de nulidad y aparte sería fraude. Eso sí podría llegar a pasar, porque acuérdense que dentro de los elementos del contrato es que ausencia de vicios, mala fe, etcétera, engaño. Si sí lo hay, naturalmente ya no es válido el contrato, adquiere fuerza de nulidad, puedes solicitar la nulidad del contrato y aparte puedes solicitar demandar el fraude, denunciar el fraude por el contrato, demandar los perjuicios causados por la celebración de un contrato legal y legítimamente establecido, con el objeto de haber obtenido determinado beneficio que por incumplimiento de la otra persona no pudiste adquirir, demandas perjuicios por vía civil y por vía penal denuncias un fraude, porque tú sí diste un algo, tú no recibiste algo, te engañaron y la otra persona se sirvió de tu peculio. ¿Bien? Y bueno, de aquí ya empezamos con el estudio que hemos estado abordando del robo, con cada uno de los elementos que le distinguen, pero por la hora voy a abordar el delito de robo, la clase que sigue. Universidad ITEXE.